Vamos a hablar ahora de la situación que se está viviendo en Perú y me refiero concretamente a lo que recién nos anticipaba Gabriel Prosperi. Está Luis Rosales con nosotros, te sumamos, Luis. ¿Cómo andamos? Gracias Al por contrario, venir. un gusto. Bueno, un gusto. Concretamente Gabriel Prosperi nos presentaba desde Perú un panorama complicado, tenso, porque hay una movilización que se estima puede tener inconvenientes porque justamente hay grupos antagónicos. Gabriel, ¿qué está pasando en este momento? En este momento se está confirmando lo que habíamos anticipado. Cara a cara están los manifestantes a favor del presidente Pedro Castillo con aquellos que están pidiendo su renuncia. Ustedes mismos están viendo. A la izquierda de la imagen son los que aún soportan al gobierno de Pedro Castillo. Y a la derecha quienes vienen a pedir su renuncia. Están cara a cara con un cordón policial que es endeble ante la primera piedra que huele, ante el primer proyectil. Evidentemente aquí vamos a tener serios incidentes. Ahí hay una gresca en el medio, como ustedes están viendo. Ahí huele una botella. Fíjense ustedes los cascos que no solamente pertenecen a la Policía Nacional del Perú, sino también a los manifestantes, y también hay periodistas que utilizan esta protección porque saben que estas manifestaciones en cualquier momento pueden detonarse y terminar el incidente. Fíjense ustedes, aquí tenemos, reitero, a la derecha de la imagen, donde mayoritariamente predominan las banderas rojas y blancas del Perú, son aquellos manifestantes que vienen a oponerse justamente al gobierno de Pedro Castillo y que reclaman su renuncia. Y a la izquierda, los manifestantes que están a favor del gobierno nacional, que están custodiados por ese cordón policial que tiene una docena de efectivos. Imagínense que si se deciden a atravesar ese cordón lo harían fácilmente. Por ahora no se desmadra esto, pero basta solamente una chispita para que ello ocurra. Estamos en la Plaza San Martín. Como decíamos, iba a ser un día de pico de tensión y así lo es en esta crisis política que está viviendo el Perú. Ahora muchos de los manifestantes que justamente vinieron a pedir la renuncia de Pedro Castillo están dando una vuelta a la Plaza San Martín para parapetarse en la parte sur justamente de esta plaza y luego marchar por la avenida justamente que corta esta plaza hacia la zona céntrica, hacia donde está, por ejemplo, el Palacio de Justicia. Reitero este concepto, Eduardo, falta una chispa para que esto se desmadre totalmente. Una de las manifestaciones que tenemos en esta semana, lamentablemente ya tuvimos aquí varios heridos, roturas y fallecidos, 8 en total la cifra oficial. Ojalá esto no llegue a esa instancia de la que estás hablando, pero tuviste mucho olfato periodístico cuando hace 2 horas, cuando todavía no había gente, no era considerable la cantidad de gente de unos y otros que se concentraban en ese lugar, ya hablabas vos de tensión, de que el clima se respiraba denso. Y esto, claro, puede tener consecuencias que uno no desearía que tuviesen. Gaby, no te vayas porque quiero sumarlo a Luis Rosales. Digo, ¿hace cuánto tiempo que viene anunciándose esto, Luis? Bueno, la situación explota, es una acumulación de factores. Hay primero una polarización extrema en el Perú, digamos. La última elección, hay que recordar que Pedro Castillo llega con muy poco porcentaje de los votos. Hace muy poco. Muy poco, menos de un año, 8 meses creo. Con el 18% de los votos, balotaje mediante, llega al 50% necesario, muy cerquita de Keiko Fujimori. ¿Te acordás que estuvieron empatados un tiempo largo? Reñida la elección. Muy reñida, pero los votos que él sacó son el 18%, algo parecido a lo que sucediera en la Argentina en el 2003. ¿Te acordás que Kirchner fue presidente con 22% de los votos? Sí, que convalidó el poder y el respaldo de la ciudadanía con la gestión, Con digamos. la gestión, Con la gestión. exactamente. Ahora, esto que estamos viendo, y Gabriel, me gusta tener el sonido ambiente de lo que está ocurriendo allí, porque este es un clima tenso, difícil de controlar, si es como decía Gabriel, ¿no? Alguno de los dos grupos intenta atacar al otro. Sí, una chispa, viste, cuando en una estación de servicio vos encendés un fósforo y explota todo. La situación es compleja. Ahora, esto se suma, esto es lo que pasa en la calle de Lima y es espectacular tenerlo a Gabriel allí, en la Lima Cuadrada, viste, el centro histórico de la Lima virreinal, esa capital impresionante de los virreyes españoles. Ahora, en el Congreso del Perú, ayer, se pasó una moción de censura al presidente, es decir, parecido a la moción de censura, es una exhortación al presidente a renunciar. La mayoría del Congreso, que no lo controla Pedro Castillo, porque llegó con muy pocos votos, ergo pocos legisladores. Claro. Porque los legisladores se obtienen en la primera vuelta, no en la segunda vuelta. La representación que tiene de legisladores es mínima. Es muy poca. Entonces, consiguió la oposición que se aprobara una moción, una exhortación al presidente a renunciar. Paralelamente, el presidente redobla la apuesta con un decreto limitando o controlando
la circulación de los peruanos por las vías, digamos, de comunicación del Perú, por las carreteras y calles del Perú. Sí. Hay una tensión realmente muy grave, todo iniciado, como en muchas otras partes del mundo, esto hay que tenerlo en cuenta, por la suba de los precios de los alimentos, de la energía. Sí, y esto que decís es muy importante porque lo pudo constatar Gabriel allí, en Lima, y sucede también en otras ciudades, que no es la ciudad capital del Perú. Contanos qué has visto en estas horas mientras nos vas describiendo lo que está pasando en esa movilización, Gaby. Sí, totalmente. Y lo hacemos temiendo también por nuestra integridad, porque están volando botellas. Por ahora son botellas de plástico con líquido adentro, pero aquí hemos tenido escenas durante esta semana de extrema violencia. Hemos también podido mostrar a través de América Noticias y A24 en esta cobertura especial que ha dispuesto América y A24 para esta crisis en Perú, cómo han quedado destrozados edificios públicos históricos aquí en el centro del Perú por justamente esta violencia increciendo que hay en las calles. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos en estos momentos? La mitad de la pantalla hacia la derecha, justamente aquellos opositores al gobierno de Pedro Castillo, ¿qué es lo que expresan? O el Congreso lo echa o los echamos a todos. ¿Y qué es lo que expresa la parte de la izquierda de la pantalla? Es decir, aquellos que manifiestan a favor del presidente Castillo, que se debe cerrar el Congreso, que el presidente tiene que seguir, tiene que responder a los reclamos populares. ¿Y qué canta la gente? ¿Qué cantan los seguidores de Castillo? ¿Y qué cantan los seguidores de Castillo? Mirá, ahí va el sonido de aquellos que se oponen a Castillo. A ver. ¡Será vencido, Castillo asesino! ¡Castillo asesino! ¡Hay 8 muertos! ¡Tenemos renuncia a ese asesino! ¡Tenemos al cárcel para Castillo! ¡Al cárcel para Castillo! ¡Al cárcel! Son ¡Al los cárcel! opositores. A la cárcel y que renuncie. A la cárcel y que renuncie. Y esto dicen los manifestantes a favor del presidente. A ver. ¡Prensa mercenaria! ¡Informa la verdad! Eso es para la prensa. Aquí, justamente, los que están a favor de Castillo nos señalan a la prensa local y a la prensa internacional como aquellos que asusan justamente a las manifestaciones que están en contra del Pedro Castillo. Sí. Gabriel, hay movimientos de ese cordón policial. Yo no sé si alcanzás a distinguir desde tu posición hacia dónde van o cómo se están reordenando, pareciera ser. Por ahora se quedan en la plaza todos. Decía, en principio lo que iban a hacer es marchar hacia la zona del Palacio de Justicia, donde está la Corte Superior de Justicia del Perú, y también hacia el Ministerio Público Fiscal y luego al Palacio Legislativo. Esa era la situación inicial. Pero por ahora, como están cara a cara en la plaza, nadie quiere abandonar su posición. Esto, entre comillas, es en términos bélicos, ¿no es cierto? Gabriel. ¿Por qué? Porque en principio la marcha de hoy iba a ser una marcha opositora solamente. Sin embargo, cuando los manifestantes a favor del presidente Castillo se enteraron que iba a haber una marcha hoy, decidieron copar la plaza ellos para decir, la Plaza San Martín es del pueblo, no es de los opositores. Gabriel, ¿se sabe dónde está Pedro Castillo? Está seguramente en Lima, pero ¿en dónde físicamente? Porque en estos momentos con tanta gente en la calle, ese es un factor a tener en cuenta. Pedro Castillo está en el Palacio Presidencial, en la Casa Pizarro. El Palacio Pedro Pizarro. Castillo está allí. Estamos a unas 12 o 15 cuadras de lo que es la Plaza de Armas aquí. Por eso es que Castillo está allí. Estamos lejos en términos de distancia de lo que es el Palacio Presidencial y las marchas no se han dado allí primigeniamente. Siempre han tenido como epicentro la Plaza San Martín. ¿Por qué? Porque es la plaza representativa de la República del Perú. Para los peruanos, San Martín es el padre de la República, el protector de la patria. Por eso es que el principal monumento de la ciudad está aquí emplazado. Y Sí. en la caja de resonancia, como para nosotros es la Plaza de Mayo, aquí es la Plaza San Martín. Plaza San Martín. Ahora decías que quienes apoyan a Castillo dicen que esa plaza es del pueblo que apoya al gobierno. Claro. En realidad, la plaza es del Claro, pueblo, es de toda la exactamente. ciudadanía. De toda la que también ciudad. le pertenece Los que a están los a favor opositores, ¿no? o en contra de Castillo tienen derecho a estar en esa plaza. Lógicamente, pero el clima es tenso, se Muy percibe. tenso, muy tenso. Exactamente, por supuesto. Ahí vamos a bajar con Carlos Rodríguez, mi compañero. Vamos a estar más cerca de la gente para que ustedes puedan apreciar, justamente como si estuvieran aquí con nosotros, cuál es el clima que se vive. Ahí tenemos los rostros de aquellos que están justamente apoyando al presidente Castillo. Ustedes ven que son gente trabajadora, con manos callosas,
con rostros cansados de trabajo. Justamente son el pueblo mayoritariamente, en sus estratos más bajos, quienes apoyan mayoritariamente, reitero, al presidente Castillo. Tal vez una clase media es la que está justamente haciendo la oposición al presidente y que está reclamando la renuncia. Ustedes mismos pueden ver a la derecha, y como está mostrando en estos momentos Carlos Rodríguez, como está mostrando Pelo en estos momentos, aquí tenemos la policía, el cordón, escueto si se quieren. Sí. Ustedes imaginen cuando nosotros cubrimos... Sí, no es un cordón nutrido, ¿eh? En la No República mucho. Argentina. No, claro. Ustedes imaginen que en la República Argentina acá habría un doble cordón de infantería y tal vez un pasillo Sí, hecho o vallas. para separar por lo menos con 10 metros a unos manifestantes de otros. Sí, Sin sí, embargo, pero aquí hay- no. Fíjense que aquí hay una bandera que Sí. está pisando esta señora, es una bandera justamente de los referentes Partidaria. del presidente Castillo. Sí, la verdad que Claro, hay exactamente. gestos Simbólicamente provocadores, pisotear ¿no? Aquellos, claro, exactamente. Ahora, Sí, las provocaciones son muchas, ¿eh? el Perú, a ver, ¿dónde está Gabriel? En la capital Lima, ¿no? El Perú tiene, Edu, cerca de 32, 33 millones de habitantes, poco menos que Argentina, un país grande, y cerca de un tercio de esos 32 millones de habitantes viven en el área metropolitana de Lima, el Callao, Sí. Ica, todo eso. Así que es lo que sucede, como sucede también aquí en la Argentina, lo que sucede en Claro. Buenos Aires repercute en todo el país, En todo el país. lo que sucede en Lima repercute en todo el Perú, porque tiene un peso demográfico muy importante. Gabriel, además de lo que está ocurriendo en este momento, la verdad que esto puede terminar mal. Me sumo a lo que decías hace un rato y a lo que repetís ahora, Gabriel. Pero digo, ¿qué observaste desde que llegaste a Perú? El tema precios, la ciudadanía que, bueno, decidió alzar la voz, se registraron hechos muy violentos. Digo, ¿qué registraste desde el primer minuto que con Carlos Rodríguez, excelente trabajo de nuestro camarógrafo y tuyo periodísticamente hablando? Digo, ¿qué nos podés sintetizar desde ese día? Es un que se vayan todos diario lo que se vive, Edu. ¿Pero por qué? Porque hay una crisis de representatividad política terminal en el Perú. Los actos de corrupción son para la sociedad típicos de la clase política. Esta clase política para el ciudadano medio no va más. Aquí hay manifestantes que están comprometidos políticamente con un bando y otro. Pero para el ciudadano medio, la corrupción en el poder es moneda corriente y eso se debe terminar. Por eso es que la crisis política es una crisis de representatividad. Hay una disociación absoluta entre la sociedad civil y la clase política en el Perú. Por eso es que el Congreso para unos es un nido de ratas, un nido de corrupción que debe cerrarse. Y para otros es justamente la válvula de escape para un presidente que debe renunciar porque no responde a las expectativas ni a la moral. Aquí este concepto es fundamental. La moral para presidir los destinos de la nación. ¿Son igual de numerosos los grupos que están de un lado y del otro, Gaby? No. Mucho más numerosos son aquellos que vienen a reclamar la renuncia de Castillo. ¿Por qué? Porque esta manifestación fue organizada de alguna manera con varios días de antelación a través de las redes sociales y también a través de las publicaciones partidarias. Por eso es que son mucho más numerosos. Ustedes ven que permanentemente hay una columna que va rodeando la Plaza San Martín, que va girando en derredor de la plaza y que justamente como si fuera un ring de box, que el campeón está en el centro del cuadrilátero y el retador va girando en derredor de ellos, así está la situación. Es decir, los manifestantes de Castillo están en el centro de la plaza, en el centro del ring, y quienes giran alrededor justamente son Bien. los manifestantes que quieren reclamar la renuncia de Castillo. Aquí está el mensaje al Congreso. Si no lo sacan, sacamos a todos. Este es el mensaje que resume justamente cuál es Sin la dudas. posición de esta gente que se está manifestando aquí. Gran trabajo, Gabriel Prósperi y Carlos Rodríguez en la Cámara. Seguimos en el lugar, enviados especiales de América, allí a Perú, que se vive con esta tensión que te acabamos de mostrar. A ver, Luis, para cerrar, Perú en estos últimos 5 años, ¿cuántos presidentes ha tenido? Bueno, si contás los interinatos, mira, desde Fujimori hasta ahora son como 9 presidentes. Es impresionante. Y 5 en los últimos 5 Sí, años. y todos destituidos, procesados. Alan García suicidado por Claro. su procesamiento, mucho lavallato de Odebrecht, viste, la empresa brasileña. Realmente impresionante. El descrédito de la clase política es... Ahora, ojo, ese es el tema de fondo, Edu. El descrédito de la clase política, el enojo con los gobernantes. Ahora, el disparador es la suba de los precios de los alimentos. Cuidado con eso. En una economía, la de Perú, que tiene baja inflación, pero alertados por lo que ha ocurrido en los últimos días, la ciudadanía salió a la calle.
la primavera árabe, ¿te acordás que derrocaba dictadores por todo el mundo árabe? Sí. Egipto, ¿te acordás? Mubarak, adiós Mubarak, precio del pan. Ese fue el disparador. Después estaban enojados con Sí, Mubarak. sí, pero el detonante fue ese. Y a Luis XVI, los franceses le cortaron la cabeza por el aumento del precio del pan. Gracias, Luis. Enseguida volvemos con Gracias. más.